Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Este es el momento de nuestra entrevista central, que hoy, Infórmate, señores, se engalana con un joven prominente. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Nos acompaña este domingo Yuri Enríquez Muchas gracias. Rodríguez. Sí, así es. Así es. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias a ustedes por recibirme en el día de hoy. La verdad es que entrevistarte a ti para mí, Sí, porque tú sabes el cariño que extraño. te tengo. Un joven estrella para mí. Yo creo que la Cámara de Diputados se engalanaría con tenerte a ti por la Ojalá, preparación que tú tienes como miembro, como diputado, de verdad. ojalá que así sea, ¿verdad? Así cuento con el apoyo de ustedes y de la gente que nos sintoniza. Ese voto es tuyo. Sí. Gracias, gracias. Yuri, cuéntanos cómo va tu campaña. Le queda un poco tiempo ya, porque deben ya el partido, creo que a mediados de agosto, ¿verdad? Establecer ya cuál es. Bueno, realmente el plazo que plantea la Junta Central Electoral es hacia la primera semana de octubre, Ok. para que el partido pueda ya decidir la boleta oficial, digamos, los candidatos y candidatas oficiales, tanto en términos congresuales como municipales y presidencial. El PLD ha tomado la decisión de elegir las candidaturas a diputados y diputadas al Congreso en sentido general a través del método de encuesta. Encuestas. Y esas encuestas se tiene preestablecido que se celebren durante finales de agosto, digamos mes de septiembre, etcétera. Y entonces ahí la idea es que cuando la gente le vayan a preguntar a sus casas o los llamen, puedan decir que Yuri Enrique es su candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. La candidatura va muy bien, Danilza, y te digo porque mucha gente se ha sumado a esta candidatura de manera orgánica porque tiene el deseo realmente, primero, de mostrar un nuevo PLD. Yuri Enrique es la nueva cara, por así decirlo, del Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 1, pero además por las propuestas que nosotros tenemos. Miren, yo quisiera empezar hablando del buque insignia de esta candidatura, que es el Plan Hostos. ¿Y por qué el Plan Hostos? Por Eugenio María de Hostos, que era reconocido como el gran ciudadano de las Américas y que su cuerpo reposa en el Panteón Nacional. Pero precisamente cuando tú Sí. comienzas a hablar de esa parte, yo quisiera que me estableciera cuáles son los sectores que te corresponden en campaña activamente en la circunscripción 1. Bien, antes de hablar del Plan Hostos, para aclarar esa duda que es muy importante, Danilza, mira, si usted vive, o más bien si usted vota, ¿verdad? Pero también si vive, desde la avenida George Washington, que es el Malecón, lo que uno conoce popularmente como el Malecón, hasta la avenida John F. Kennedy. Y si usted vive desde la Luperón hasta el puente Juan Pablo Duarte o Juan Bosch, usted vota por Yuri Enrique. Es decir, usted viene desde los Cacicazgos o desde el Pedregal o desde Luz Consuelo Sur o Luz Consuelo Norte hasta San Carlos, Ciudad Nueva, Gasco y la zona colonial, todo eso, usted vota por Yuri Enrique. Entonces, toda esa gente, digamos, que vive también en Piantini, Sánchez Paraíso, Los Platanitos, La Yuca, Naco, también pueden votar por mí. ¿Y por qué esas personas pueden votar por Yuri? Mira, ¿O deben votar por ¿por Yuri? qué deberían votar por Yuri? Primero, la gente no es consciente de lo importante que es estar bien representado. Y una buena representación es una persona que está en capacidad de convivir en la cotidianidad del ciudadano, que conozca sus deseos y sus virtudes, pero también sus desafíos. ¿Cómo puede ser que nosotros, los que aspiramos a ser representantes, pero los actuales representantes, no asuman un rol de vocería, de liderazgo y de responsabilidad sobre los problemas y las situaciones que atañen a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es el centro económico, político y social, no solamente del distrito, sino del país en sentido general? Pero esa productividad económica, política y social no se traduce, digamos, en calidad de vida para los ciudadanos, para los habitantes de la circunscripción número 1. Mire, nosotros tenemos una seria situación con el tema del tránsito. Y ustedes me dirán a mí, Yuri, pero eso es un tema, digamos, que es un poco más de la municipalidad, que es un poco más de la alcaldía, ciertamente. Ahora, pero yo como representante directo de mi demarcación, de mis ciudadanos, tengo que ser un vocero, tengo que ser un gestor de soluciones de esas situaciones. ¿Por qué? Porque el tema del tránsito a la gente le agobia y le genera en mucho sentido agresividad.
Porque usted tiene Está un factor económico. Claro, es un factor económico. ¿Por qué? Porque usted tiene una ciudad que está agobiada porque diariamente tiene una población flotante de 1 millón de personas. Es decir, la circunscripción número 1, que está preparada para una cierta cantidad de habitantes, recibe el doble diariamente. Y entran y salen a la misma hora. Pero ¿qué ocurre? Tienen que haber representantes que sean capaces de entender las causas sociales de esta demarcación. Pero tenemos una ley de tránsito prácticamente nueva. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros no sabemos en qué porcentaje se está aplicando esa ley. Por eso yo también propongo que se cree el primer método de evaluación legal en el Congreso de la República. ¿Cómo puede ser que usted como congresista evacúe, emane una ley, pero que posteriormente usted no evalúe esa ley? Y el factor, digamos, de aplicación, los porcentajes de aplicación que está teniendo esa ley. Porque en el rol de fiscalización que tiene un legislador, eso iba exactamente. el rol de fiscalización que tiene un legislador tiene que ser lo suficientemente consecuente con la ciudadanía como para decirle, mire, lo que de aquí salió se está aplicando en tal medida. Pero tiene que ser una gestión de los diputados con las instituciones públicas que están encargadas de aplicar esas leyes. ¿Por qué? Porque las leyes, después que salen del Congreso, se convierten en políticas públicas. Y hay instituciones directas, por ejemplo, en el caso de la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre, que es una ley del 2017, como tú señalas, es una ley que la responsabilidad principal la tiene que aplicar el Intran. Bueno, pues los diputados tienen que abocarse hacia el Intran y decir, mire, ¿qué necesitamos nosotros para que esta ley se aplique de manera efectiva y de manera correcta? ¿Cómo podemos lograr eso cuando no hay realmente un equilibrio la mayoría de veces en el Congreso? ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los legisladores, ahora mismo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y en el Senado corresponden al partido oficial, que es el partido de gobierno. Entonces, eso conllevaría a cuestionar a sus mismas instituciones. Sí, pero la situación es que hay que separar los poderes, Danilza. Porque el poder ejecutivo, digamos que es el encargado de la administración pública en sentido más llano, tiene que separarse del poder legislativo. Y a pesar de que usted sea el representante de la ciudadanía a través de un partido político, usted tiene que rendirle cuenta a la gente. Usted no va a rendirle cuenta a un gobierno. Entonces, en su rol de fiscalizador, usted tiene que tratar de trabajar porque la calidad de vida de la gente mejore. Ahí es que entran entonces que los legisladores que vayan a representarnos ante el Congreso tengan esa responsabilidad. Efectivamente, mira, una propuesta para mí que es primordial, que se tiene que llevar a cabo, es que la capital, el Distrito Nacional, tenga su primer grupo parlamentario, como lo tiene la frontera. En la frontera, sin importar los colores partidarios que usted represente, cuando hay intereses encontrados en la frontera, se unen todos los legisladores de la frontera y se ponen de acuerdo. ¿Por qué la capital, que es el centro económico, político y social de este país, no puede lograr que todos sus congresistas, sin importar el partido político que represente, se unan en pro de los intereses de la capital? Entonces eso sería crear una comisión. Recuerda que hay una comisión de frontera en el Congreso, dos, una en el Senado y una en la Cámara de Diputados. Efectivamente, pero ese sería el paso posterior a la creación del primer grupo parlamentario de la capital. Okay. Bien, entonces sería, digamos, el segundo paso. Ahora, me quisiera enfocar en el Plan Hostos, que era lo primero que mencionaba. Sí. ¿Por qué el Plan Hostos? En este país parece que la moral y cívica la mandaron a guardar junto con los valores, pero no puede ser así. Y el Plan Hostos lo que busca es rescatar la moral y cívica y los valores en nuestro país. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros vemos las encuestas, la principal preocupación de la ciudadanía es el tema de la inseguridad, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en la vida de un joven? ¿Y por qué digo joven? Porque los principales actores delincuenciales de nuestra sociedad son jóvenes entre 15 y 28 años, ¿verdad? Y yo tengo 28 años, yo soy un joven. ¿Qué ocurre en la vida de un joven que a los 15 años se convierte en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en el desarrollo cognitivo, pedagógico y de valores de ese joven? No, no tuvo que ver. Tienen que ver otras instituciones del Estado de corte social que tienen que garantizar el correcto desarrollo de ese joven o de esa joven para que a los 15 años no se convierta en un ente letal para la sociedad, para que a los 15 años no se convierta en una amenaza para nosotros que estamos aquí, para la gente que nos sintoniza. Entonces, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que en la circunscripción número 1 no exista una UNAP, que es una unidad
de atención primaria de salud, que no solamente da salud física, sino salud mental, que es tan necesaria para nuestra demarcación. ¿Cómo uno de puede los ser? tantos cuestionamientos a la aplicación de la Ley de Seguridad Social. Efectivamente, ¿cómo puede ser? Y vamos a pasar ese tema ahora. ¿Cómo puede ser que en la circunscripción número 1 no haya un solo centro de atención a la primera infancia? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que nuestros jóvenes se críen de manera correcta, que tengan una crianza positiva, de manera adecuada, para que luego no se conviertan en entes letales para la sociedad? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? No, pero nadie le presta atención a este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana hay dos tipos de problemas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Los problemas coyunturales regularmente son problemas estéticos y la mayoría de los políticos se dedican a ese tipo de problemas porque son caparazones que no tienen sustancia. Ahora, los problemas que definen nuestra realidad son los problemas estructurales y a ese tipo de problemas es que nosotros tenemos que abocarnos a buscar soluciones. Pero sin estar pensando en una próxima reelección o el costo político que eso pueda tener. Porque al final la gente, cuando pasa el tiempo, se da cuenta de cuando las intenciones y los pasos fueron correctos o no, a pesar de que no le correspondan a usted muchas veces con su voto. Pero yo creo que eso es un riesgo que la buena representación y que los buenos políticos debemos de correr. Yo mirando un video, tu video de lanzamiento de la campaña, Sí. que de hecho está muy bien logrado, veía una parte donde tú dices que a la juventud vas a trabajar por la primera oportunidad de trabajo. Sí. Sin embargo, en el Congreso, tú sabes que han pasado varios proyectos con relación a esa primera oportunidad, a ese Primer empleo. primer Primer empleo, empleo, sí, pasantía, han tratado y no han logrado sacar o que esos proyectos realmente progresen. Así De- es. ¿Cuál es tu planteamiento? De hecho, una compañera de partido de él, Karen No, Karen Ricardo, fue la Correcto. que llevó la voz Llevó- cantante del primer Del empleo, primer realmente. empleo. Mira, lo que nosotros estamos proponiendo no es, digamos que es la misma intención, pero tiene algunos vistos, digamos, distintos. ¿Por qué? Porque lo que estamos proponiendo es la primera pasantía remunerada a esos jóvenes o a esas jóvenes. ¿En qué consiste? En que se siente a través del Congreso de la República y de Yuri Enrique como diputado, que es un ente de diálogo, de consenso, de pactos, de conveniencia, se siente el sector público, es decir, el Estado, y se siente el sector empresarial. Y que haya un modelo dual en el que el sector público asuma una parte de esa remuneración y que el sector privado asuma otra parte de esa remuneración. Pero que esas pasantías remuneradas también sean específicas, porque nosotros tenemos una educación profesionalizada, pero no tecnificada. Y entonces, claro, por eso cuando usted tiene jóvenes que hacen una carrera de 4 años y no encuentran empleo, luego usted se ve que hay jóvenes que hacen un técnico de 2 años y encuentran empleo inmediatamente. ¿Por qué? Porque están tecnificados, cuentan con las herramientas necesarias para poder estar económicamente activos, empleados. Lo que ocurre en la República Dominicana es que nosotros encabezamos la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina junto con México, alcanzando un 30 o un 31%. Es decir, de cada 100 jóvenes, 31 están desempleados. Por eso nosotros tenemos en la República Dominicana más de 562,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y a eso comúnmente se le llama Nini. Pero no es porque ni estudian ni trabajan, es porque no tienen ni alternativas ni oportunidades. Y lo que nosotros tenemos que generar son alternativas y oportunidades como esta iniciativa de ley, que es el primer proyecto de pasantía remunerada en la República Dominicana, que puede generar mayor efectividad porque el sector empresarial puede contactar jóvenes que se requiera en su espacio, digamos, en su área de su mercado laboral, porque es específico. Entonces, lo que nosotros buscamos es precisamente eso. Pero también a través de estas pasantías remuneradas, la idea es que esos jóvenes adquieran experiencia, porque siempre vamos a estar en el cliché de que, bueno, necesito un trabajo, pero no tengo experiencia. Para conseguir el trabajo necesito experiencia. Bien, entonces, ¿cómo salimos, Sí. ¿cómo salimos de ese bache? Principalmente. Ese laberinto. Claro, ¿cómo salimos de ese bache que es donde estamos estancados? Entonces, lo que estamos buscando es una solución a ese origen, que posterior a eso pueda mejorar, que puedan, digamos, suscitarse proyectos que sean mucho más abarcadores, es verdad, pero creo que inicio. el origen de la situación es ese y por ahí tenemos que comenzar. Legislar, representar, fiscalizar, ese es el Así rol es. del Congreso Nacional, Sí. que es a donde tú aspiras
llegar. Y Sí. yo insisto, Yuri, escuchándote, un joven brillante, como decía Danilza, 28 añitos apenas. Gracias. Tu mensaje, tu enfoque, tu agenda para tú ejercer, si llega al Congreso Nacional. Y los jóvenes que entiendo que te están viendo en diferentes medios y te están viendo por aquí, por Infórmate en estos momentos, pueden sentirse representados contigo. Yo entiendo que sí. Pero ¿qué tú le dices a mamá y a papá, a abuelo, a abuela? El por qué Sí. Yuri Enrique a la Cámara de Diputados. Mira, con el tema de las mujeres, nosotros tenemos un proyecto. No, a ti te va bien. Yo sé que te va bien ahí. Con el tema de las mujeres, Niño privilegiado. sin importar la edad, ¿verdad? Con el tema de las mujeres, sin importar la edad, ya sean jóvenes, adultas, maduras o de tercera edad o adultas mayores. Mira, nosotros tenemos un proyecto que es la creación del primer programa focalizado de crédito a la mujer emprendedora. Y digo que no importa la edad porque las mujeres son, digamos, el motor principal de la economía. Muchas veces en las casas, por la economía de cuidado, aunque no se visualice tanto, ¿verdad? Aunque no se tenga, digamos, una cuantía, cuánto significa eso, pero por la economía de cuidado, las mujeres que se dedican plenamente a su familia, pero también las mujeres que son emprendedoras, independientes y que no requieren, digamos, de ese tipo de tradicionalidad para poder superarse. Lo que nosotros queremos promover es un centro focalizado para las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dice la data? Es que a las mujeres se le otorga menor crédito que a los hombres y que cuando se le otorga crédito, los intereses de ese crédito son superiores a los de los hombres, increíblemente, porque generan menor confianza ante la banca. Ahora mismo las estadísticas indican que la mujer está más activa en el mercado laboral. Efectivamente, pero tiene que contar con mayores canales y vías de acceso, que es lo que nosotros estamos buscando generar. Entonces, a las mujeres, en sentido general, nosotros queremos trabajar directamente con ellas para que puedan cumplir sus sueños, trabajar para que puedan emprender y para que puedan llevar a cabo sus negocios. Las mujeres son muy creativas, son muy ingeniosas, sobre todo la mujer dominicana, en sentido llano podemos decir que se la busca, ¿verdad? Y que siempre tira para adelante. Entonces nosotros necesitamos generarles las vías de acceso para que puedan cumplir, digamos, con esas ideas, con esas metas, con esas expectativas. Y uno de los proyectos principales que nosotros vamos a llevar a la Cámara de Diputados es precisamente el primer programa focalizado de acceso al crédito a la mujer emprendedora. ¿Qué decirle a los adultos profesionales? Ese me gustó, ¿eh? Sí. Sí, pero mucho. ¿A qué decirle a los adultos profesionales, a los adultos mayores, a los envejecientes? Que pueden confiar en Yuri. Pueden confiar en Yuri porque lo que yo estoy buscando rescatar es lo que ellos le han enseñado a sus hijos y a sus nietos. Mire, uno como persona, nosotros que estamos aquí y toda la gente que nos observa, nosotros somos el reflejo de nuestra crianza. Somos el reflejo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos y aún tal vez en situaciones más complejas y difíciles, somos el reflejo de quienes no estuvieron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando usted lo crían, lo educan correctamente, usted se puede ver en el hoyo más profundo. Mire, y usted no va a hacerlo mal hecho. Qué difícil y qué caro es morirse. Hasta eso. Qué caro y qué difícil es morirse. Y lo puedo decir porque gracias a Dios tuve la dicha de conocer a mis 4 abuelos. Uno que falleció en el 2006, Amén. otro que falleció el año pasado y mi abuela Recientemente. paterna que falleció recientemente. Mi abuelo materno murió conmigo en la cama. Y los gastos que hay que incurrir para que nuestros envejecientes puedan morir dignamente son excesivos, pero nadie le pone atención a esa situación. Y yo quiero que los envejecientes sepan que Yuri le está poniendo atención a la situación de nuestros envejecientes. ¿Cómo está el apoyo a tu proyecto a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana por las diferentes corrientes? Sí. Y sobre todo, sabemos que una candidatura, precandidatura, como sea, a diputado, cuesta mucho. Sí. Pero después de la Sí, pausa tú lo vas a responder. sí. Una candidatura que es verdad que enarbola los principios fundacionales del PLD
y del profesor Juan Bosch, pero que también es una candidatura ciudadana.